Pos, que significa caballo, y de Campos, que es el monstruo marino llamado Campe en la concebido como una divinidad cetónica o un monstruo considerado serpentino. Lo peculiar de este término, del hipocampo, que fue otorgado por Julio Arancio en el siglo XVI, porque es que se parecía mucho a un caballito de mar. Y lo vamos a apreciar mejor en la siguiente imagen. En esta imagen podemos observar claramente cómo la forma del hipocampo y fornix a la izquierda de la imagen es ciertamente similar a la figura del caballito de mar que tenemos a la derecha. Por este motivo, esta subestructura cerebral, que además se dividen en otras subestructuras como el corno ammonis con CA1, CA2, CA3, CA4 subículo, constituye un punto estratégico en nuestro cerebro para determinados aspectos como navegación espacial, por ejemplo, conducir un coche, o incluso la generación y recuperación de memorias junto a otras estructuras cerebrales y el sistema límbico. Y precisamente es esto lo que nos trae al tema de hoy, el cerebro y los recuerdos. Pero además vamos a ver qué pasa en nuestro cerebro cuando escuchamos música y cómo influye la música en los recuerdos. Un aspecto importante para comenzar es definir o clarificar de manera diáfana lo que entendemos por cerebro, lo que entendemos por música y lo que consideramos un recuerdo. Según la Real Academia Española, se define como uno de los centros nerviosos constitutivos del encéfalo, existente en todos los vertebrados y situado en la parte anterior y superior de la cavidad craneal. Por otra parte, la música se define como el arte de combinar los sonidos de la voz humana o de los instrumentos, o bien de ambos. Finalmente, según la Real Academia Española, el recuerdo se entendería como la memoria que se hace, el aviso que se da de algo pasado o de algo que ya se habló. Puede ser una circunstancia, un suceso, etc. En nuestro caso, vamos a trabajar con lo que refiere a la parte del recuerdo referente a la memoria que se hace o a la memoria que se asienta en nuestro cerebro. Por lo tanto, una vez que entendemos mejor estos tres términos a nivel conceptual, vamos a estudiar e interpretar por qué la música nos hace sentir, pero también por qué la música nos hace recordar. Es decir, cómo se interconectan cerebro, música y recuerdo. Y para ello, quiero partir de la siguiente pregunta, y pueden, si quieren, responder a través del chat en directo. Cuando escuchamos una pieza musical, ¿creen que volvemos a revivir en nuestra mente una situación concreta, un momento con una persona, o bien el recuerdo de la sensación que nos marcó mientras escuchamos esa pieza musical o esa melodía? No sé si puedo acceder al chat por aquí, pero si no, luego lo reviso. Paso a la siguiente diapositiva. La respuesta a esto sería sí. Cuando escuchamos música, se produce una activación neuronal en nuestro cerebro. Las neuronas, como la que vemos en la imagen, células tipo nervioso que constan de un cuerpo y de prolongaciones. Y en esas prolongaciones podemos encontrar lo que se conoce como axón, que es una prolongación
que va desde el cuerpo de la neurona y finaliza en una ramificación que está en contacto con células de diferentes tipos o bien con otras células nerviosas. A través precisamente de estos axones circulan los impulsos nerviosos, es decir, que los axones de las diferentes neuronas que están en nuestro cerebro se encuentran unidos o interconectados, y gracias a estos axones pues tenemos esa facilidad o esa posibilidad de permitir el paso de la información, por ende de la integración o la recuperación de las memorias o los recuerdos. Dicho en otras palabras, con otro ejemplo, podemos nuestro cerebro funciona como caminos interconectados, donde los axones de las neuronas son vías, igual que las carreteras, a través de las cuales pasa información. Si por algún motivo la carretera está dañada, pues la información no pasaría a través de esa carretera, por lo tanto la información no pasaría de una neurona a otra a través de esos axones, y eso se traduciría, por ejemplo, en problemas en la recuperación del recuerdo, problemas en la memoria, que es lo que habitualmente observamos como síntoma más común en enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer. Aplicando este mismo concepto al mundo de la música, podemos observar cómo este señor Dick Clark definía la música como la banda sonora de la vida. Y es que en muchas ocasiones la música no se trata de un evento puntual desvinculado de nuestro mundo emocional o del procesamiento intelectual que podemos considerar intrínseco al ser humano. Por lo tanto, por este motivo, también es habitual que muchas veces entendamos y sintamos esa música como parte de nuestra vida, con aquello con lo que nos sentimos identificados. Es decir, que al escuchar música, las células de nuestro cerebro llamadas neuronas se activarían o trabajarían para asentar o bien para recuperar esos recuerdos almacenados con relación a melodías concretas, y por esta razón pues es habitual que incluso en pacientes con Alzheimer en etapas algo más avanzadas, es decir, que no estamos hablando de un deterioro cognitivo leve que corresponde a estadios iniciales de la enfermedad de Alzheimer, pues también podríamos observar cómo en ocasiones al estimular al paciente con determinadas piezas musicales se evocaría ese recuerdo, y esa melodía le traería a su memoria letras, momentos, lugares, situaciones vividas en su juventud, su primer amor, diferentes momentos básicamente. Por lo tanto, observamos cómo la música funciona como una pequeña estimulación cognitiva por traer o evocar ese recuerdo cuando existe la presencia de un deterioro cognitivo. Este deterioro cognitivo, detectado a través de pruebas psicométricas, puede ir acompañado de cambios estructurales. Esos cambios estructurales se dan dentro del cerebro, como puede ser una disminución volumétrica de determinadas estructuras cerebrales, o bien también podemos observar a veces cambios funcionales debido a esos fallos de interconexión entre las carreteras, como el ejemplo que vimos, que aplica también a nuestro cerebro, los axones de las neuronas interconectados, en los que se produciría ese fallo, esos cambios funcionales debido a enfermedad también. Un aspecto interesante de este tipo de terapia musical aplicada a pacientes con Alzheimer es que a veces también suele ir acompañada de una reacción emocional. En muchas ocasiones esta reacción emocional se puede ver en diversos vídeos en internet, pues toma incluso un cariz positivo, y es debido a que esas melodías de su juventud le traen emociones de alegría, de amor, ese sentimiento entrañable,
y lo que evocan precisamente esos recuerdos son momentos muchas veces bonitos, inolvidables, son procesos vitales que quedan grabados en la memoria, son momentos que han marcado la vida de ese paciente. Y un aspecto peculiar, que además se relaciona con la enfermedad de Alzheimer, es que muchos de esos recuerdos corresponden a etapas lejanas en el pasado. Es decir, que en pacientes con Alzheimer algo más avanzado, no estamos hablando de un deterioro cognitivo leve, podemos observar en ocasiones cómo la melodía evoca un recuerdo más lejano, en lugar de evocar, por decirlo de alguna manera, memorias y canciones recientes, como por ejemplo recuerdos de la música y lo que vivió hace 2 días, pues evoca recuerdos más lejanos en el tiempo. En este caso, ante un escenario donde se plantease una terapia de estimulación a través de la música en pacientes con Alzheimer en estadios algo más avanzados, pues podría darse la posibilidad de que no hubiera una evocación del recuerdo tan acentuada, dado el tipo de memoria empleada, si es a corto plazo, también entre el espaciamiento temporal entre memoria y el tiempo de deterioro cognitivo, y quizás la ausencia de ese asentamiento de un recuerdo, pues altamente, o de un recuerdo vital. Sí, prácticamente, creo que no pasa el slide. Bueno, prácticamente, en concreto, esto podría suceder por lo que acabo de comentar sobre la memoria, porque el cerebro humano funciona a grosso modo por diferentes tipos de memoria, como tenemos en este slide, a corto plazo y a largo plazo. A corto plazo retenemos poca información por un poco periodo de tiempo relativamente pequeño, y a largo plazo es como si tuviéramos por decirlo de alguna manera, una base de datos cerebral donde nuestro cerebro puede almacenar o albergar multitud de memorias que generalmente vienen precedidas de la memoria a corto plazo. Funcionaría como un circuito que podríamos decir eléctrico interconectado. A ver si pasa. Ahora sí. Por lo tanto, la literatura previa nos muestra cómo la música, al igual que incluso otros aspectos vinculados con los estímulos sensoriales, como el olfato, los aromas, son capaces de evocar memorias o recuerdos, o de hacernos recordar algo percibido, algo aprendido o conocido. Sin embargo, aunque hayamos visto es importante hacer una pequeña, vamos a llamarlo parada técnica, y ahondar, estudiar un poquito más allá, en profundidad, cómo entendemos a nivel físico y neuropsicológico todos estos eventos vinculados con estos dos aspectos, música y memoria. Y es que hasta el momento, cómo nuestro cerebro se compone de esas células que son las neuronas, que se interconectan, como el ejemplo de las carreteras que vimos, que se activan juntas desde diferentes estructuras cerebrales para trabajar y que focalizan en asentar o bien recuperar recuerdos en la memoria. Además, hemos visto que existen terapias para pacientes con Alzheimer, donde se puede aplicar el estímulo auditivo, que consiste en una pieza musical, una melodía que el paciente evoca en esa pieza musical junto a un recuerdo emocional que tiene integrado en su memoria, y esto contribuye, en la medida de lo posible, a la estimulación cognitiva del paciente y, como añadido en muchas ocasiones, a un refuerzo positivo emocional por la emoción positiva, en este caso, del recuerdo enlazado o vinculado con esa melodía musical. La pregunta técnica que nos podemos hacer los investigadores aquí es cómo medir o cuantificar de manera fiable toda esta información, o dicho de otra manera, cómo podemos cuantificar a nivel matemático
todos estos datos. Es decir, cómo podemos, entre comillas, leer el cerebro y qué técnica médica o técnicas médicas podemos emplear para ello. La respuesta a esto la podemos encontrar en la literatura y en el desarrollo tecnológico, y parte de este desarrollo tecnológico son las técnicas de neuroimagen, como la imagen por resonancia magnética que fue creada por Raymond Damadian, o la imagen por también la resonancia magnética funcional, que son esas imágenes del cerebro que vemos en la parte inferior de la pantalla. Este tipo de imágenes, obtenidas a través de procedimientos físicos, matemáticos, que miden diferentes aspectos de nuestra estructura y fisiología, lo que hacen es aportarnos información, cuantificación aproximada del volumen de las estructuras cerebrales, como por ejemplo determinadas áreas del hipocampo, funcional, como la activación neuronal que se da en nuestro cerebro. Por otra parte, puse por ahí unas siglas, esas son baterías neuropsicológicas, algunas de ellas, ahora lo vemos. Las baterías neuropsicológicas engloban una serie de test o de pruebas que lo que hacen es ayudarnos a evaluar funciones neuropsicológicas como aspectos relacionados con organización perceptiva, con el lenguaje, la motricidad, la percepción, la escritura, y multitud de aspectos. En este slide destaqué el Mini Mental State Examination, que es lo que vemos con las siglas MSE, que evalúa el deterioro cognitivo, aunque también existen muchas otras pruebas para el análisis del desempeño cognitivo, específicamente en la evocación del recuerdo o en la observación de aspectos como la working memory o memoria de trabajo en español. También he añadido como aspecto a señalar la prueba que pone ahí BDI. La BDI es Beck's Depression Inventory, que mide la depresión. Esto principalmente lo he querido destacar porque la literatura muestra cómo la depresión afecta sobre el desempeño cognitivo, como la atención, la concentración, la memoria, capacidad para tomar decisiones, a veces para planificar o en otros aspectos. Por lo tanto, podemos observar cómo específicamente también la depresión podría influir sobre el rendimiento cognitivas. Pero el punto crítico aquí es que la música parece reducir la ansiedad y los síntomas depresivos, por lo que contribuye a la mejora del funcionamiento cognitivo, entre otras cosas, porque motiva al paciente en su trabajo, en las actividades y en las relaciones sociales. Es decir, que nuestro cerebro se compone, por decirlo de alguna manera, de diferentes estructuras cerebrales que se interconectan o funcionan de manera conjunta para favorecer el procesamiento cognitivo. Un ejemplo claro de una de estas estructuras relacionadas con la memoria es la estructura temporal medial que comentamos previamente, el hipocampo, que además precisamente el hipocampo se ve afectado en su estructura, como por ejemplo en el volumen o en su función, en aspectos de conectividad funcional, en enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Finalmente, hemos observado cómo precisamente gracias a estas estructuras cerebrales es posible incorporar o evocar recuerdos a través de la activación de nuestras neuronas o esas células cerebrales. Por lo tanto, la asociación entre música y recuerdo depende de la significatividad o la importancia que tenga esa melodía en nuestra memoria para representar o significar algo, o bien asociarse a un acontecimiento vital. Y por último, hemos visto cómo esa memoria a largo plazo se encuentra altamente implicada en el recuerdo asociado a la música en pacientes con Alzheimer. Adentrándonos un poquito más en la fase final de la actividad, me gustaría incluir algunas analogías y reflexiones sobre la música.
Por ejemplo, la primera, Claude Debussy, definía la música como la aritmética de los sonidos, de igual manera que la óptica funciona como la geometría. Y es que esta frase hace patente el sentido matemático que estábamos comentando antes, lo que nos puede llevar incluso a la pregunta de ¿dónde podemos encontrar el aspecto matemático en la música para que esté relacionado? Pues lo podemos encontrar en la contabilización o en la métrica de los sonidos que se vincula con cada melodía que albergamos en nuestro recuerdo. Además, si miramos la siguiente frase, también tenemos el ejemplo de Mel Brooks, que es un guionista y director de cine, que mencionó que gran parte de la música consiste en matemáticas. Específicamente, detallaba que era en el equilibrio, por lo que volvemos a lo mismo. Y además, lo interesante aquí es que esto funciona también a nivel de producción musical o de composición, donde la métrica, sea el compás o la armonía, son aspectos imprescindibles para el equilibrio de una pieza musical. Una frase particularmente interesante es la de Hoffman, donde mencionaba que la música empieza donde se acaba el lenguaje. ¿Y por qué es especialmente interesante esta frase? Porque, como hemos visto, la música puede emplearse como apoyo terapéutico en pacientes con enfermedades como el Alzheimer. Específicamente, en pacientes cuyo deterioro cognitivo está en fase moderada o algo más avanzada respecto a un deterioro cognitivo leve. Y además, donde observamos cómo incluso habiendo alteraciones en el lenguaje, estos pacientes evocan recuerdos puntuales a través de una melodía de tiempos pasados, básicamente. Por último, desde un punto de vista quizás más filosófico, tenemos a Platón. Platón aquí hace referencia a los beneficios de la música para el ser humano. En concreto, señaló que la música era para el alma lo que la gimnasia para el cuerpo. Y enlazando esta comparativa con la gimnasia para el cuerpo y la mente, paso a la siguiente diapositiva porque vamos a llevar a cabo una pequeña propuesta práctica. Ahí está. Para concluir la actividad de hoy, he querido incluir de manera muy breve algunas actividades que nos pueden ayudar en nuestro día a día para prevenir el envejecimiento a través de la estimulación cognitiva. Y es importante destacar también que el ejercicio físico es clave para el mantenimiento de una buena salud, no solo física, sino mental. En cualquier caso, además de realizar ejercicio físico, también podemos practicar el ejercicio intelectual o la estimulación cognitiva. Por ejemplo, es interesante romper con las rutinas de vez en cuando. Y digamos que en cierta medida, obligar a nuestro cerebro a incorporar nuevos aprendizajes o a buscar alternativas a las rutas de desempeño cognitivo existentes en nuestro cerebro. ¿Cómo se traduce todo esto? ¿Cómo hacemos todo esto? Pues esto lo podemos lograr con tareas simples, como por ejemplo, no escoger siempre la misma ruta para ir o volver del trabajo. En el caso de los adultos, pues a lo mejor modificar la ruta de conducción que realizamos con el vehículo, con el coche, también cuando vamos y volvemos del trabajo. Por otra parte, pues también podría ser estimulante para nuestro cerebro realizar sudokus, tareas de memorización simples, como intentar recordar las matrículas de los coches cuando vamos caminando y los vemos aparcados por la calle, o incluso en tareas diarias como el cepillado de dientes. Pues si somos diestros y nos cepillamos los dientes con la mano derecha habitualmente, podemos alternar con la mano izquierda o viceversa en el caso de los zurdos. Esto también aplicaría a la hora de actividades, por ejemplo, como peinar, secarnos el pelo, el cambiar la mano dominante por la mano no dominante. Funciona muy bien. Y se pueden aplicar
Y luego, a modo de conclusión, en la sesión de hoy, pues las actividades, lo que hemos visto es cómo el cerebro está compuesto, entre otras estructuras, por una serie de células llamadas neuronas que envían y reciben mensajes. Estas neuronas se observan a lo largo de todo el cerebro en múltiples estructuras cerebrales. Además, estas estructuras cerebrales, como el hipocampo, se interconectan con otras estructuras para trabajar en conjunto, y todo esto hace posible la creación y la evocación del recuerdo, de las memorias. Y además hemos visto que la música influye en la evocación de los recuerdos, pero también en la mejora de las funciones ejecutivas, como la atención y la concentración o incluso la motivación. Por último, quería destacar el papel de la musicoterapia. La musicoterapia aporta beneficios en pacientes con enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer, y en pacientes también con depresión. Para cerrar, pues nada, agradecer, darles las gracias por su atención. Gracias también a los organizadores de TAP, al laboratorio de SMAP, la doctora Quiroz, y quedo pendiente las cuestiones que puedan surgir por el chat, y tienen mi email a su disposición para cualquier otra consulta. Muchas gracias.